Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. He estado hablando de León Gieco, he estado hablando de los primeros álbumes de León Gieco, esos que cimentaron la leyenda, esos álbumes de la década del 70, pero que en realidad llegan hasta Pensar en Nada de 1981. Seguimos esperando la reedición de los discos de León Gieco, seguimos esperando las reediciones de esos álbumes, pese a que pueden conseguirse en CD a través de diferentes reediciones que se han hecho a través de los años, y que eso es suficiente, al menos para tener el legado de León en nuestras manos, tener acceso a él, como así también en las redes sociales y en el streaming. Pero este es el camino que arranca con León Gieco desde su llegada a Buenos Aires, con su primer álbum producido por Gustavo Santaolalla, por su Gieco y por aquellos tremendos álbumes que son esa triada, esa trilogía tremenda, increíble, que es un cuarto LP, Pensar en Nada, y en medio de ellos 7 años, que es una especie de compilado de alguna manera, pero tiene muchas versiones que, si bien son temas que ya habían sido editados en otras versiones. Por lo tanto, es un disco que tiene características y un valor muy especial. Solo le pido a Dios el dolor no me sea indiferente. Hemos estado hablando también de los discos posteriores y los discos en CD y por qué no se reeditaban en vinilo muchos de esos discos originalmente editados en CD, y hablamos de que muchos de ellos, por su duración, deberían ser editados como en formato de disco doble, lo cual trabaría quizás un poquito más las posibilidades, ya que serían discos más caros de producir, por ende de vender. Pero todo esto me llevó a buscar en mis estantes los discos de León Gieco que tengo en CD, y que me gustaría poder mostrártelos. Esto, ya te digo, como siempre, no pretende ser un debate académico. Voy a sí seguir la cronología de los discos según el año en que salieron, pero simplemente te voy a contar qué recuerdo de ellos, qué temas traen, te voy a mostrar las ediciones y simplemente qué sensaciones me producen y en qué circunstancias esos discos llegan y qué me transmiten. Perdón por posibles omisiones y errores que vayan a tener este video y la descripción de los temas, pero esto es simplemente una charla, un debate espontáneo acerca de la música de un grande, de un absoluto genio en muchos sentidos de la música argentina, que es León Gieco. Voy a saltear algunos discos que no tengo, como son Mensajes del Alma, que es el que trae Salieri de Charlie, 5 siglos igual, el Desenchufado de mediados de los 90, que yo en su momento medio que me parecía una redundancia, porque siendo León un artista esencialmente acústico, por lo menos en los principios de su carrera, me pareció una redundancia que saque un disco Desenchufado, pero sin embargo con el tiempo me he dado cuenta que es un discazo realmente. Y bueno, y después el otro disco, Orozco, el que trae el tema Ojo con los Orozco, que también obviamente aportó ese clásico y algún que otro tema que no tengo, que no recuerdo en este momento, pero bueno, nada, discos fundamentales de León. Pero pasemos a una edición que tengo aquí de este hermoso disco, de Bandidos Rurales. Tremendo disco. Ya desde el disco anterior creo que León está con el acompañamiento, con los arreglos y con la co-composición en la música de Luis Gurevich, del tecladista y arreglador Luis Gurevich, y este Bandidos Rurales que vuelve sobre el tema de León, siempre del lado de los perseguidos. Y este tema que trae, este disco que trae Bandidos Rurales, como los temas que más han trascendido son Bandidos Rurales, Ídolo de los Quemados, bueno, trae Las Madres del Amor y trae De Igual a Igual con el flautista Carlos Núñez, el flautista español Carlos Núñez de invitado. Y el tema La Memoria. Bandidos Rurales aportó un montón de clásicos, che. Bandidos Rurales, hermoso disco, hermosa edición en CD, y León en la tapa como un auténtico bandido rural, que aquí lo tenemos, impresionante. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Y vamos con más León del nuevo milenio. Por favor, perdón y gracias, del año 2005. Otro discazo. También de León, tanto en Bandidos Rurales como en este, graba afuera, graba temas en Estados Unidos,
con músicos importantes para él. Recuerdo por lo menos al baterista David Kemper, que toca acá, que es el baterista de Dylan. Russ Kunkel había tocado en el disco Bandidos Rurales. Russ Kunkel, que es el marido de Nicolette Larson, de la cantante norteamericana Nicolette Larson, y que había tocado con Crosby, Stills Nash, Carly Simon, Jackson Browne. Bueno, León que se da los gustos de tocar con músicos de la onda del rock and roll norteamericano y del folk, que para él eran importantes, que eran verdaderos próceres de los discos que a León siempre le han gustado. Y en este Por favor, perdón y gracias vuelve a trabajar con Luis Gurevich, vuelve a ser un León cantante, pero también decidor, con letras muy largas y con una León más contando las letras que cantándolas en algunos casos. Y de aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos un par de temas que fueron corte de difusión, como el primer tema Yo Soy Juan y El Ángel de la Bicicleta. El Ángel de la Bicicleta con los Pibes Chorros, con la banda de cumbia Los Pibes Chorros. Tremendo, tremendo y hermoso disco de León. Yo soy Juan, el último aparecido. Otro CD tremendo, otro CD de León, un León demente. Es un León demente porque es León Gieco con la banda Demente, la banda de Andrés Jiménez, el ex Animal, que creo que después de este álbum volvió a armar Animal con una nueva formación, pero acá estaba en esta formación que se llamaba Demente, que a diferencia de Animal incluía otro guitarrista, son 2 guitarras, bajo y batería. Y acá tenemos a León Gieco haciendo un compilado de clásicos suyos, una selección de temas suyos en un formato de rock eléctrico, furioso y potente. Creo que acá León Gieco se pone el traje de artistas como Neil Young, y a la manera de Neil Young, León equilibra trabajos más acústicos, más folclóricos en el caso de él y más folk, con trabajos eléctricos de rock and roll más furioso. Y en este caso, pues te digo también, cuando yo te hablaba antes de cómo los primeros discos de León aportaron temas al repertorio que hizo León durante toda su carrera, acá tenés Pensar en Nada, La Mamá de Jimmy, que es del disco de Por su Gieco, La Memoria, De Igual a Igual, Yo Soy Juan, algunos temas que son de Bandidos Rurales mismos, El Fantasma de Carterville, El Ángel de la Bicicleta, Solo le pido a Dios. Un buen disco. Algunos temas están más logrados que otros, en mi gusto y en mi parecer, pero siempre volver a escuchar la música de León en nuevas versiones, de la forma que sea, siempre es un regalo para los oídos, para el alma, para el corazón, para el espíritu, León. Y aquí atrás está León Gieco con los chicos de Demente y con Andrés Jiménez, que es en este tremendo álbum. Esto creo que es del año 2009. Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. Y por último, este disco que es un poco curioso, que yo pensé que no iba a estar en el streaming, y sin embargo está en Spotify, que es Verdaderas Canciones de Amor, con un León muy jovencito. Seguramente será este el León Gieco que trabajaba en Entel cuando recién vino a Buenos Aires. Acá lo tenemos hablando por teléfono, y acá lo tenemos un León más actual. Este disco es del año 2013, volviendo a hablar por teléfono. Todo esto del catálogo del sello EMI. La idea de hacer este disco surgió hace un par de años, mientras viajaba por la ruta que va desde Montevideo hasta Punta Ballena en Uruguay. De pronto vi un cartel que decía Goce del Paisaje. En ese instante pensé que había algunas de mis canciones que podían ser útiles para hacer bajar la velocidad del auto, conducir relajado, atento y quizás gozar del paisaje, el paisaje que fuera, como decía el cartel de la ruta, porque León es referente de una ORG que se llama Conduciendo a Conciencia, para prevenir los incidentes de tránsito producidos por la desatención, por el alcohol al volante, por un montón de factores. Digamos, la tapa, el tríptico, te trae los temas y cada tema te trae su ficha técnica, a qué álbum pertenece,
y detalles. Un buen álbum, unos buenos 2 CDs, que está muy bien, que está muy bien. Verdaderas canciones de amor del año 2013. Y estos eran los CDs de los cuales me están faltando El Desembarco de 2011 y El Hombrecito del Mar, que es de 2022, que ese sí salió editado en un doble vinilo. Y que trae algunos temas interesantes, como siempre. Bonus track 1. Mirá, este hermoso libro, bastante gruesito, bastante pesadito, de fotos, de Ushuaia a La Quiaca, un álbum de fotos producido por León Gieco, Gustavo Santolaya y el periodista Claudio Kleiman, publicado en 2004, a 20 años del viaje irrepetible, de ese viaje increíble que llevó a León a recorrer toda la Argentina en busca de los sonidos telúricos, en busca de las raíces de la música de cada lugar de la Argentina, constituyendo en sí una obra maestra de la música, ya de por sí el viaje, y luego los trabajos que se fueron editando. Primero un disco, el volumen 1, después el 2 y el 3, y un par de años después, siempre en la década del 80, el volumen 4 de Ushuaia a La Quiaca, este libro que muy amablemente el querido León me dedica, ¿sí?, en la primera página, y que trae además un lindo glosario con tanto los ritmos y las danzas de cada lugar de la Argentina, como también un glosario de los instrumentos característicos de cada región. Así que un incunable, un verdadero libro que tiene una historia curiosa también, porque este libro, que yo lo tengo de cuando salió, digamos, por eso está dedicado, no lo tuve durante prácticamente 20 años, lo tuvo un amigo, un compañero de ese momento, que es Diego, y casi 20 años después, en el año 2022, creo, en una cena de reencuentros, me dijo: tengo algo para vos, y me trajo este libro, que lo tenía en su poder. Así que bueno, perdón porque yo cuente por ahí estas historias que son absolutamente personales y que no deberían interesarle a nadie, pero bueno, es lo que me pasa a mí con este libro, por eso lo atesoro ya de por sí es una obra magnífica y es un hermoso objeto, pero además lo atesoro por haberlo recuperado después de no haberlo tenido durante tanto tiempo. Bonus Track 2 es este disco de León, el vivo de León, disco en vivo de León Gieco del año 2003, después de Bandidos Rurales, que es un estupendo recital que empieza con 5 siglos igual y termina con Ojo con los Orozco. Empieza acústico y luego se va electrificando. Es un disco donde toca por última vez Eduardo Rogati, el baterista Eduardo Rogati, por eso León se lo dedica y dice que este disco muestra un momento tanto feliz como triste, pero es un disco además que este ejemplar, por lo menos, yo no sé si lograste verlo simplemente por la tapa, pero tiene esta característica: es un disco, es un CDR, este es un disco grabado, es un disco trucho, ¿sí? Algo común por esta época, que los discos se grabaran, se copiaran, o lo hacías vos en tu casa, o por ahí había gente que se dedicaba a venderlos. Lógicamente el paso del tiempo me ha distanciado de este tipo de material. Este tipo de material no acompaña a la industria discográfica, no acompaña a el acceso de los autores y de los intérpretes a sus derechos de autor. Creo que tampoco es un delito, creo que tampoco es un acto de delincuencia. Delincuencia para mí es otra cosa, pero bueno, si tomamos eso, también podemos agregar que tampoco es un disco que tenga valor para el coleccionista, pero es algo muy común que quizás desarrolle en algún video próximo el tema de las copias ilegales, entre comillas, como así también los discos grabados, discos que en un momento, a principios de los 2000, finales de los 90, empezaron a ser grabados por propios disqueros que tenían dobles compacteras que grababan, hasta que después aparecieron los CDR en las computadoras, en fin. El vivo de León, pero si todavía faltaba una característica, tenemos esto, que por eso yo también lo guardaba, a diferencia de muchos otros, que es esta credencial, que me recuerda que yo estuve en el recital. Acá atrás hay una firma que calculo que sería la firma de la autorización
de la persona encargada del acceso y del acceso al recital. Pero bueno, se ve que yo estuve ahí. Esto es en el Luna Park, porque este disco se grabó en el Luna Park. Tengo algunas dudas, porque este concierto de León, que dice aquí, es octubre de 2003. Y este disco yo no sé si no fue editado a finales de 2003 o principios de 2004. No estoy seguro de que este recital del Luna Park sea donde se grabó este disco, sino que sea en donde se presentaba. No lo recuerdo, apenas recuerdo vagamente cuando fui al recital, honestamente. Pero bueno, lo ideal de esto va a ser que yo consiga, ahora que lo encontré, que consiga una copia original de El Vivo de León, que la compre como corresponde y que a eso le agregue esta credencial. Somos del grupo de Salieri y de Charlie, le robamos melodías a él. En fin, esto es lo que te quería mostrar, un poco de material, hasta hemos encontrado un poco de lectura y hemos encontrado fotos y hemos encontrado hasta una credencial de un show de León. Todos recuerdos maravillosos, toda hermosa música. Yo te agradezco que te hayas quedado hasta acá, hasta ahora escuchando y compartiendo esta charla. Si querés, suscríbete al canal. Si querés, dale me gusta a este video. Si querés, nos vemos en un próximo. Pero por favor, escuchá la música de León Gieco. Escuchalo a León, porque León es verdaderamente un gigante como persona, como autor, como intérprete, como cantante, por la onda que tiene, por cómo hace los shows. Todo lo de León está bien. El único, el irrepetible León Gieco. Gracias. Nos vemos en el próximo video.